cuanto a lo que es la espectrometría de masa, ¿cierto? Vimos partes del equipo, en qué consistía, los fundamentos básicos de la espectrometría de masa, qué es lo que es un impacto electrónico, además de como yo molecular. Sin embargo, hoy día vamos a seguir con otra cosa, con otra unidad que tiene que ver con lo mismo, pero netamente ¿qué puedo obtener yo del espectro para poder analizar los valores de iones moleculares? ¿Cuáles son las fragmentaciones típicas en los compuestos aromáticos que nos interesan a nosotros? ¿Okay? Bueno, vimos diferentes características, el fundamento de la técnica, ¿cierto? ¿Qué era un equipo? ¿En qué consistía un equipo de espectrometría de masa? ¿Cierto? Habían de dos tipos, los comentamos además. Dijimos que principalmente un equipo de espectrometría de masa debería vaporizar la sustancia, originar iones, separar en función principalmente de lo que nos más importa a nosotros, que es la relación masa-carga de la mayoría de las fragmentaciones. Que esto nos va a ayudar a nosotros, ¿para qué? Para saber qué compuestos orgánicos están presentes. Pero para esto, ¿qué necesito decir? El punto 4, ¿se recuerdan? Que era un detector de iones y registrar la información adecuadamente. ¿Okay? ¿Alguien por ahí dijo qué parece? No. Bueno, las diferencias que habían entre esta técnica y la técnica que habían visto conmigo la semana pasada, ¿ok? Un punto, hablábamos netamente que podríamos decir que una era una técnica espectroscópica, ¿cierto? Y otra no, y por otro lado también vimos, o lo comentamos también, que resonancia magnética nuclear es una técnica que no es la destructiva, ¿cierto? En este caso sí. Sin embargo, al ser destructiva uno puede pensar, ¿qué pasa con mis muestras? Se destruyeron, no tengo más muestras para poder realizar ensayos. Sin embargo, lo interesante de todo este equipo de la espectrometría de masa, ya sea con separación magnética o con impacto electrónico, nosotros necesitamos cantidades ínfimas. ¿Ok? Por lo tanto, no es una limitante, pero sin embargo no es una gran limitante el que es una técnica destructiva. Si en este caso la resonancia magnética nuclear fuera una técnica destructiva, sí me causaría un poco más de problema, debido a que generalmente para obtener un espectro único, decente, con bonita resolución, necesitamos sobre 1 miligramo. ¿Okay? Si necesitamos un carbono 3 espectacular, que salgan todos los pics, un poquito más, ¿ok? Hay que pensar una cosa, estas solas, ustedes están viendo como unidades, ¿cierto? Pero son técnicas que a nosotros nos sirven para la caracterización estructural de una molécula orgánica. Sin embargo, ese no es el único paso, ¿ok? Hay una parte que es biología, hay una parte que es farmacología, ¿ok? Por lo tanto, uno debe tener muestras para todo, para ensayos biológicos, para actividad antioxidante, para actividad anticancerígena sobre ciertas líneas celulares. Y uno necesita cantidad de muestra orgánica. ¿Okay? Por lo tanto, mantener la muestra o contar con muestras es interesante. Siempre es importante. Por ejemplo, referente a eso, hay ciertos journals que, por ejemplo, cuando se publican, en la parte de atrás, le ponen al autor, y ustedes lo pueden descargar y pueden ver, y dicen, ¿tiene muestra disponible? O sea, no es una característica mínima. No estamos hablando de un concepto solamente de destrucción o no, es bastante importante. Entonces hay un trabajo en donde hay que poner, si es que el autor que está publicando el trabajo dice tener cantidades todavía de la muestra que está publicando. ¿Por qué? Porque puede haber otro tipo, quizá en la China, que le llama la atención, se comunica con el autor y necesita las muestras para realizar otro ensayo o quizás para realizar una espectrometría de masa más fina, quizá un Maldi, por ejemplo. Por eso el tema de las muestras todas las líneas de investigación siempre es importante en este caso. Bueno, hablando de la muestra, nosotros sabemos que hay dos formas de administración, directa e indirecta. También uno de los métodos más populares y de importancia tanto a nivel de minería, a nivel de juzgado, a nivel de laboratorios de investigación, de minería, etc., es la cromatografía de gases que habíamos dicho, ¿cierto? O GCMS, ¿qué significa esto? Bueno, sale por ahí, ¿no? Está combinado a la Que está acoplado a una cromatografía de gases. ¿Ok?
Es la más popular de todas, es muy importante, ya que provee una información típica de los espectros de masa, que son los fragmentos, saber qué tipo de materia estamos nosotros analizando, pero sin embargo que tenga un cromatógrafo de gases le da ciertas particularidades positivas en este caso. Una mayor rapidez principalmente y que la muestra se localiza mucho más rápido. Todos los laboratorios de investigación prácticamente cuentan con esto, ¿ok? Fuente de ionización, hablamos de impacto electrónico, la más importante de todas, ¿ok? Yo sé que esta materia es densa, ¿ok? Pero hay que entenderlo. Hablamos de los diferentes procesos que se pueden producir acá. Bueno, dentro de los más importantes, la generación de un ion molecular, que es bastante importante. Es la base del espectro de masa del ion molecular. Cuando ustedes tienen un espectro, fragmento de una molécula, siempre va a haber un ion molecular, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso también. Lo interesante de esto es que son procesos de fragmentación por impacto electrónico, por lo tanto, se genera un proceso, se generan fragmentos. Hay otro proceso de impacto electrónico, nuevos fragmentos, y así pueden haber procesos secundarios, terciarios, primarios, etc. Por lo tanto, puede haber una fragmentación máxima. Y por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que una molécula, la que ustedes se quieran imaginar que tengan en la cabeza, pongamos el clásico ejemplo farmacéutico de paracetamol. Siempre lo saben con todos los paracetamol. Todos los profes, ¿no? Pero bueno. Pongamos el clásico ejemplo del paracetamol. Las fragmentaciones van a depender netamente de la naturaleza química de cada compuesto orgánico, ¿ok? Por lo tanto, pueden haber diferentes tipos de fragmentaciones, ¿ok? Procesos secundarios, terciarios, etc. Lo más importante de todo, chicos, para que tengan presente acá, típicamente el ion de mayor masa posible será el ion molecular, ¿ok? Hablamos de masa, no hablamos del tamaño del pic, ojo, por cierto. Masa. Es molecular. ¿Ok? 76,0, 81,0, 150,0, etc. Masa molecular. El ion de mayor masa posible será el ion molecular, que al ser detectado originaría el espectro, el pic molecular principalmente. ¿Ok? No hablamos de tamaño. Suministra información exacta sobre el peso molecular del compuesto analizado en forma neutra. ¿Ok? Hablamos de eso también. Yo hablo de moléculas neutras y hablo de moléculas ionizadas. ¿Ustedes saben lo que es ionizado? Claro, neutro es una molécula neutra, sin carga, tal cual como uno la conoce principalmente, ¿ok? Sin defragmentación. Bueno, acá mostramos un ejemplo de que era el que estaba, si mal no recuerdo. Era el que me dijo de la pregunta de recién. Que era destructiva, creo. Dos tipos de analizadores de masa, además. ¿Okay? Magnéticos, antiguos, cuadrupolos, los más comunes y los más importantes hoy en día. ¿Okay? Lo interesante de esto es que el cuadrupolar no utiliza un campo magnético, sin embargo tiene este tipo de instrumentación, ¿okay? Básica. Cuadrupolo, ¿por qué? Porque tiene diferentes estructuras. 4 en este caso, ¿ok? Realiza barridos de gran rapidez, que es lo más interesante, el tiempo es lo más interesante acá de todo, y obviamente tratar de obtener información acerca de un equipo que uno envíe la información a la persona que está a cargo, sea rápido y probablemente en un par de horas nos puede entregar el efecto. Por lo tanto hay que saber analizarlo en este caso. 0,01 segundos, ¿ok? Que es nada. Yo llevo ya más de 10 minutos, 15 minutos hablando probablemente, pero esto 0,01 segundos son los barridos. ¿Okay? Información rapidísima. No precisa de rendijas como los otros equipos que nosotros estábamos viendo. Y el poder de resolución es del orden de 500 a 1000 principalmente. Todo esto vimos la semana pasada, ¿ok? Ya, acá quedamos. ¿Ok? Ahora, la segunda patita, interpretaciones, o cómo interpretamos el espectro de masa, o qué información es importante en un espectro de masa para poder analizarlo. ¿Ok? Estas son materias densas, por lo tanto la información que voy a dar a ustedes es la información básica para saber acerca de la espectrometría de masa, ¿ok?
Lo más probable es que si ustedes quisieran saber más de espectrometría de masa, por lo tanto lo estaríamos en un curso de 2 o 3 clases. Acá es un barrido acerca de los métodos instrumentales que nos sirven a nosotros como farmacéuticos, que generalmente nos van a llamar la atención las moléculas orgánicas, aquellas con carbono, oxígeno, nitrógeno, flúor, fósforo, etc. Tipos de iones característicos. El ion molecular, que es la base de todo esto. Lo que hay que tener en cuenta, lo mismo que dije recién, y repito nuevamente, van a presentar la misma masa que la molécula neutra. Por lo tanto, si nosotros sabemos, tenemos un acercamiento acerca del posible compuesto que nosotros teníamos en una muestra desconocida, o semi-conocida podríamos decir, si nosotros obtenemos un pic, o sabemos que el pic va a salir alrededor de 78, y sale un ion con 78, probablemente sea la masa de la molécula que nosotros estamos analizando. Se reflejará en el espectro como un pic molecular, que uno llama M+, de esta forma, que es el pic molecular. Y lo más importante, que da información acerca de la masa molecular de la sustancia problema. Por lo tanto, cuando uno trabaja en alguna técnica o en algún laboratorio donde se pueden realizar derivados semisintéticos y uno más o menos sabe la masa de este compuesto, uno pide los espectros, le llega el espectro al correo, mira y uno queda alegre un poquito de alguna otra forma si es que sale el mismo peso molecular en el espectro. Por lo tanto, uno puede estar analizando en un equipo de ionización con electrospray, que se llama, inyecta la muestra que uno sabe que yo podría decir que tiene 105, y si yo veo directamente en el espectro que hay un pico que es en 105, que sale a mano derecha principalmente porque son los menos fragmentados, los más fragmentados están para este lado, o sea, los menos fragmentados para este lado y los más fragmentados para este lado. Yo puedo inferir que más o menos mi compuesto está presente. Lo que hay que tener en cuenta siempre, grabado en la cabeza, es que todo esto son técnicas que necesito de otras técnicas espectroscópicas o no espectroscópicas para poder analizar. Las que vieron la prueba pasada principalmente. Necesito el infrarrojo, necesito resonancia de protones, carbono-13, necesito saber la consistencia, necesito un punto de fusión. Nada es tan bonito que me va a dar una información tal cual, a no ser que tengamos equipos mucho más grandes, como un Malvin principalmente, o trabajemos en proteínas, que es mucho más fácil. Hay ciertos requisitos para identificar el pic molecular. Lo que yo dije es un poco burdo, pero sí nos da información acerca del pic molecular. Lo primero es la masa más alta del espectro. Ya dijimos ahí, sí quedó claro, supongo, ¿cierto? Tendrá masa, o sea, tendrá una masa si la molécula no contiene nitrógenos. Tendrá una masa par. Acá los pics pueden ser par o impar. Un acercamiento un poco básico, pero podríamos decir que si el pic molecular tiene, está mal, lo voy a corregir, tiene masa par, no contiene nitrógeno en la muestra, Y si es al revés, sí contiene nitrógeno. Eso nos da un acercamiento y tiene que ver también con el peso molecular del nitrógeno. La intensidad del pic molecular es proporcional a la cantidad de muestra introducida. Por lo tanto, si yo introdujo muchas muestras de equipo, probablemente el pic va a ser mucho más grande. Y otra cosa, las diferencias de masa entre el pic molecular y sus pics fragmentados deben ser químicamente lógicas. ¿Qué pasa con esto último? Una masa cualquiera, pongamos el mismo número, 78. Lo más probable es que los pics tienen que ser mayor o menor a 78. A su parecer, a su lógica, de lo que saben hasta ahora, menores, ¿cierto? Es lo más probable, porque si tenemos una molécula que pesa 78, nosotros estamos desfragmentando la molécula, por lo tanto vamos a originar fragmentos de ella, pero de una manera lógica. Fragmentos que ocurren en química orgánica, no fragmentos que uno se lo imaginen, ya que creo que va a salir un hidrógeno volando. No, hay tipos de fragmentación típicas que vamos a ver. Hay fragmentaciones que son homolíticas y heterolíticas. Lo vimos por ahí con algunos química orgánica, que son dependiendo de dónde se genera la fragmentación de un carbono-carbono o un enlace, etc. Hablábamos de diferencias lógicas, o fragmentaciones lógicas, desde el punto de vista de la molécula, de la química, en realidad. ¿Qué pueden ser lógicas, por ejemplo? Si yo tengo
mi molécula y le quito 1, probablemente ¿qué se me puede? Un hidrógeno. ¿Okay? ¿Cuánto pesa un hidrógeno? 1. Por lo tanto, acá la espectrometría de masa, nosotros tenemos que saber más o menos las fragmentaciones lógicas. Si se me perdieron 16, un oxígeno. Si se me perdieron 12, un carbono. ¿Ok? Por lo tanto, cuando uno analiza un espectro de masa, uno generalmente está con una calculadora al lado. ¿Ok? Entonces uno tiene que saber qué fragmentos se fueron en mi molécula y de esta forma analizar cuáles son los patrones de fragmentación clásicos de una molécula. Hay protocolos. ¿Ok? Hay protocolos para tipos de fragmentaciones, hay protocolos para compuestos halogenados, hay protocolos para compuestos de ácidos carboxílicos, alcalos lineales, no lineales, etc. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, como decían por ahí, la masa menos 1, una pérdida de un hidrógeno. Es lógico. De acuerdo al peso molecular. M-15, la eliminación de un grupo metilo. Acá las moléculas se fragmentan, por eso son destructivos. La técnica, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que saber qué fragmentos están por ahí, para que sea lógico y de acuerdo a armar mi molécula. En el caso de que yo esté analizando un derivado desconocido. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos un espectro de masa acá, podríamos hacer un laboratorio y probablemente sería un poquito más fácil. Pero muy claro. ¿Ok? M18, o sea, M-18, eliminación de agua. ¿Ok? Por ejemplo, M-19, eliminación de un átomo de flúor. ¿Sería lógico pensar que yo tengo una eliminación de flúor si en una muestra conocida yo sé que mi muestra tiene flúor? No, no es lógico. Por lo tanto hay que tener en cuenta todas esas variantes, ¿ok? Eliminación de cianuro de hidrógeno, eliminación de monóxido de carbono, eliminación de un grupo etilo. Muy frecuente, ¿ok? ¿En el caso de qué? De moléculas alifáticas o de cadenas alifáticas, es probable que se genere una fragmentación de un grupo etilo con una masa menos 29. M-31. M-31, otra, la eliminación de un grupo metoxilo. ¿Ok? Por lo tanto, chicos, les pido un capítulo más, no va a ser larga la clase, ¿vale? Nosotros lo que hicimos una pequeña error, ¿cierto? Había una molécula que tenía un grupo metoxilo, ¿cierto? En resonancia magnética nuclear. Por lo tanto, si yo pusiera un ejercicio que saliera un grupo metoxilo, ustedes deberían saber más o menos que salen entre 3,7, 3,9 principalmente, dependiendo de la naturaleza química de cada molécula orgánica, ¿cierto? Por lo tanto, en un espectro de masas, si yo pusiera un espectro de masa, la eliminación de un grupo metoxilo, ustedes deberían saber más o menos que es 31. ¿Ok? De esta forma vamos analizando nosotros. Por otro lado, si yo además le pusiera un espectro de infrarrojo, es más fácil saberlo también, siempre que sepamos dónde están las absorciones típicas de los enlaces, o sea, absorciones típicas de los radicales de una molécula orgánica. ¿Sí? Es un conjunto de técnicas. Bueno, en el caso de la acetileno, en este caso, moléculas que tengan un triple enlace, M-27. Por lo tanto, uno puede ir armando las moléculas de acuerdo a los pesos moleculares químicamente lógicos o las fragmentaciones químicamente lógicas que pueden ocurrir en mi molécula, ¿ok? Voy a decir lo mismo nuevamente y es lo más importante de todo. Esto, o la fragmentación en sí, va a depender netamente de la naturaleza química, intrínseca que tenga cada molécula orgánica. ¿Ok? Punto 2. Relación entre estructura y la fragmentación de iones. ¿Ya? Muy importante también. Pueden considerarse 3 tipos de fragmentaciones típicas en la molécula orgánica. ¿Ok? O no 3 en realidad, pero generalmente 3 procesos de fragmentación que son normalmente típicos en la mayoría de los espectros de masa. Y probablemente, si ustedes tienen dudas, ustedes bajan por aquí, doblan la mano izquierda y en la biblioteca. Y ahí está el scoop de analítica,
Y tiene un capítulo bien pequeño que habla sobre esto, habla sobre resonancia y habla sobre infrarrojo. Si es que tuvieran dudas. Básicas del ion molecular. ¿Ok? Acá estamos hablando de fragmentaciones típicas del ion molecular. ¿Alguien tiene pluma? No es... A ver, sí. Vamos a confiar. ¿Ya? Bueno. Fragmentaciones típicas del ion molecular. Un espectro de masa, ¿vale? Que todavía no se toma porque no hay nada de muestra, ¿vale? Pero, ¿dónde va a salir el ion molecular según ustedes? El pic molecular, el M+. La parte derecha, ¿ok? Por lo tanto va a estar acá. Entonces, si acá está presente en una molécula que pesa, por ejemplo, 89.00, él va a pesar 89,0. Esta es una parte de la molécula que no se ha fragmentado, ¿ok? Está intacta. Pero eso no significa que de la cantidad que yo inyecté está intacta. Se van a generar diferentes pics de diferentes tamaños, ¿ok? Los grandes. ¿Qué significa esto? Que cierta parte de la molécula sigue vigente y sigue pesando 89, y esto es lo que nosotros conocemos como pic molecular. Por lo tanto, de aquí hacia atrás, ¿quiénes son todos ellos? Son fragmentos de la masa del pic molecular. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Y repito lo mismo nuevamente, no parezco loro, pero bueno, depende de la naturaleza química de la molécula orgánica. ¿Ok? Hay moléculas que tienen enlaces más lábiles, que se llaman, ¿ok? Que son un poquito más sensibles a la irradiación. Por lo tanto, todo lo que se forme de acá a la izquierda van a ser fragmentos. Generalmente, el fragmento más alto es conocido como el pic base. ¿Ok? Que no tiene nada que ver con esto. Esto es un fragmento. Por lo tanto, todos los pics que se generan son fragmentos. ¿A qué me refiero con lógico? Si este pesa 89 y tiene una estructura de este tipo, ¿ok? Nosotros hablamos que por ahí podía tener un fragmento de un etilo, ¿ok? Por lo tanto, la molécula se puede fragmentar acá, generando un carbono y otro carbono. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que no me recuerdo ahora en este momento, pero que sean 14, ¿ok? Si nosotros tenemos un fragmento de 14 por acá, estamos hablando de alguna otra forma de una lógica en la fragmentación de la molécula orgánica, ¿ok? Eso es la base de esto. Sin embargo, esto ocurre de alguna otra forma en un espectro lindo, bonito, que no ocurre mucho en la naturaleza en sí. Y sin embargo se genera esto. Tenemos nuestro acá, pic de 89, y muchas veces tenemos esto. Generalmente, ¿estos qué son? Impurezas, cochinadas. ¿Ok? O probablemente, ¿qué pasó? Yo voy a inyectar mi muestra, veo el libro, porque esto es súper ordenado, y veo, ¿quién tuvo antes? ¿Cuál es tu nombre? Catalina Fernández. Tuvo antes Catalina Fernández. Y veo que Catalina Fernández inyectó y su muestra tenía una masa de 114. Y yo veo que pasado mi muestra hay una masa de 114. Y le digo, puta la cara, la embarro. ¿Cómo lo limpio bien el equipo? ¿Ok? Eso ocurre siempre. Por lo tanto, una vez que uno analiza esto, tiene que limpiar bien el equipo con disolventes en los cuales sea admisible mi muestra para generar una limpieza. Si no, se genera una cochinada. Cuando hay gente que no sabe inyectar o no tiene mucha información acerca de los procesos, ¿qué ocurre? Los contamina, ¿ok? Los contamina e inyecta cualquier cochinada. Pueden inyectar compuestos muy liposolubles o compuestos aceitosos que generalmente van a quedar detenidos. Por lo tanto, Catalina va a inyectar y va a poner, entre comillas, disculpa,
114, 205 no son de la muestra que te está inyectando. Son que quedaron retenidos y no los pueden sacar, no los pueden sacar, no los pueden sacar. Y pasa el tiempo y se van llenando de diferentes cosas y el equipo se vuelve una cochinada. ¿Ok? Hasta que hay que llamar a la analista, hay que pagar cantidades grandes, que venga de Brasil, de donde sea, a limpiar el equipo. ¿Eso lo tiene que registrar la reserva? Exactamente. ¿Cómo puedo, si me puedo confundir con una impureza y el etiqueta? No, porque generalmente deberían tener todos los bits hacia el lado izquierdo del espectro. Siempre, porque son fragmentos. Pero este que siempre aparece ahí, si me puedo confundir con una vez. Es que no te vas a confundir porque se supone que estos no son solamente técnicas, tú tienes que tener resonancia, infrarrojo, una serie de técnicas para poder analizar. No es una sola técnica. Ya chicos, 3 tipos de fragmentaciones básicas dijimos. ¿Ok? 3 tipos de fragmentaciones básicas. Hay una que es fragmentación de enlace simple. ¿Ok? ¿Ustedes sabían que el enlace simple qué obligación tienen? SP3, ¿cierto? Cuando hablamos de enlace simple, generalmente hablamos de SP3. ¿Ok? Por lo tanto se llama de esta forma. Producen un catión y un radical. ¿A qué me refiero? En esta misma molécula, un enlace simple, si yo lo rompo acá, generalmente produce esto. Un catión y un radical. De esta forma que vemos acá. Un catión y un radical. Y hay que tenerlo en cuenta porque los pesos varían. ¿Ok? Una molécula con un catión generalmente puede ser más 1 o menos 1. Por lo tanto, esas son las masas que hay que tener en cuenta. Fragmentación simultánea de 2 enlaces simples. O en este caso podríamos decir fragmentación simultánea de 2 enlaces simples. Es lo mismo. ¿Ok? Producen normalmente la eliminación de moléculas neutras. Obviamente que sí. Cuando nosotros hablamos de una molécula neutra, hablamos de una molécula normal, orgánica, un medicamento, en este caso peso molecular establecido. Sin embargo, al fragmentarla, vamos a eliminar en este caso la naturaleza de molécula neutra y vamos a generar una molécula ionizada o radicalaria. En este tipo se engloban principalmente qué tipos de reacciones ocurren acá. Reacciones de transposiciones y reacciones de reagrupamientos a través de estados cíclicos. A lo mejor suena medio enredado, pero tranquilo. Transposiciones. Cuando hablamos de transposiciones, ustedes se acuerdan un poco, ¿cierto? Protón-protón. Acuérdense que los protones podían saltar, se pasaban a otra molécula mediante energía. Y por otro lado, un reagrupamiento, que son cambios conformacionales en ciertos enlaces y pueden generar ciclos en este caso. En este caso, ¿qué tipo de reacciones? Una Retro-Diels-Salter, y hay una transposición muy famosa que en todos los libros de masa salen porque ocurren en la mayoría de las fragmentaciones de moléculas orgánicas, que es una transposición McLaughlin, o más conocido como reagrupamiento McLaughlin. Se lo pongo así, por si quieren más información, sale en cualquier lado que ustedes quieran. ¿Ok? Ojo con eso. Si son del tipo Diels-Sanders, son típicamente bajo este fundamento. ¿Ok? Este tipo de reacciones. ¿Alguien se acuerda de las reacciones de Diels-Sanders? Es un enredo, ¿cierto? Pero son reacciones de ciclo-adición. ¿Entre qué? Entre un dieno y un denófilo. Un dieno y un denófilo. ¿Ok? Por lo tanto, este tipo de reacciones generalmente van a formar ¿qué cosa? Un ciclo, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de preparación. Sin embargo, cuando uno ve desde el punto de vista de masa, uno tiene que ver de esta forma, de descomposición. Y esta que tenemos acá abajo, el famoso rearreglo o transposición McLaughlin. ¿Ok? ¿Que ocurre entre qué? Entre un dieno, o sea, entre un dienófilo y una especie de este tipo. ¿Ok? ¿Y qué va a generar? Una transposición de esta manera. Por lo tanto, estas dos que tenemos acá son bien frecuentes en las fragmentaciones tipo de cualquier molécula orgánica. O sea, no de cualquier, de algunas, pero se ven de forma seguida. Otro
Otro tipo de transposiciones también que se generan son un poco más complejas e implican la transferencia de radicales hidrógenos, ¿ok? Y eliminaciones entre átomos vecinos, entre átomos no vencinales principalmente, ¿ok? Dependiendo del tipo de fragmentación del enlace, las podemos clasificar en dos. Una que se llama la fragmentación desde el punto de vista heterolítica y otra que es homolítica. En orgánica también se pasa, ¿ok? Dependiendo, esto se refiere a qué? A la fragmentación. ¿Qué tipo de molécula, qué tipo de enlace, de rompimiento de enlace se genera al hacer o al fragmentar, en este caso, un enlace? Si es heterolítica, vamos a formar ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué concepto es este? Radical. Un radical, ¿ok? Acuérdense que se están rompiendo las moléculas con electrones de 5 electronvolts hasta 80, parece que vimos por ahí. Por lo tanto, el rompimiento de la molécula va a generar diferentes tipos de intermediarios. Sin embargo, si es homolítica, vamos a tener de esta naturaleza que es catiónica, ¿cierto? No hablamos de aniónica, hablamos de catiónica, porque acá acabamos sutilmente, ¿ok? Por lo tanto, hay ciertos conceptos que si les cuesta hay que repasarlo. Bueno, lo mismo, parece que ya habíamos visto esto. Una fragmentación simple cabe indicar que si el ion molecular no contiene nitrógenos, su masa es par. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Si pasa lo contrario, es que la molécula que nosotros estamos analizando, que estamos fragmentando en este caso, sí contiene nitrógeno en este caso. Y tenemos el mismo ejemplo, tanto heterolítica como homolítica, y las fragmentaciones que se pueden ocurrir. En el caso de las moléculas cíclicas, ¿bien? Cíclicas, no confundir con aromática, cosas totalmente diferentes. Cuando se rompe un enlace de un anillo, también pueden ocurrir este tipo de fragmentaciones. No significa solamente que tanto fragmentaciones del tipo heterolítica o homolítica ocurren bajo este concepto o este tipo de estructura. Nosotros podemos extrapolar este tipo de reacciones, este tipo de rupturas a diferentes moléculas orgánicas. Son las fragmentaciones más comunes en el ion molecular. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros analizamos un ciclo hexeno que tenemos acá sustituido, monosustituido, podemos ver que además este impacto electrónico puede generar dos fragmentos, ya sea por un mecanismo homo o heterolítico, para formar en este caso la misma especie de forma radical y la misma especie de forma catiónica, principalmente donde se rompe el enlace. Lo mismo que también comentamos, posteriormente sufren nuevas fragmentaciones, ¿okay? Por eso el espectro se forma de esta manera, ¿okay? Si no ocurrieran fragmentaciones primarias, secundarias, terciarias, etc., no tendríamos tantos fragmentos. Por lo tanto, mientras más fragmentos tenemos en el espectro, mejores decisiones podemos tomar. Tabla de las masas de los fragmentos más característicos frecuentes que aparecen en los espectros de masa. ¿Ok? 29 kilo, 30 nitroso, por ejemplo 39 ciclopropenilo. Si tenemos un grupo nitro, la masa del ion va a ser 46. ¿Okay? Por lo tanto, si yo tuviera este tipo de molécula, más conocido como nitrobenceno, ¿cierto? Probablemente yo podría tener una ruptura homolítica y voy a tener un pic que va a valer, ¿cuánto dije de nitro? 46 por acá. Por lo tanto, si la analizamos de forma lógica, yo podría tener información acerca del pic que se genere. Fragmentaciones de los compuestos orgánicos. Con esto terminamos. Esto es un poquito denso. O sea, la batería es densa, ¿cierto? ¿Densa? Pero esto más denso. Acá le adjunto diferentes tipos de moléculas orgánicas y cómo se van fragmentando ellas con respecto a un impacto electrónico. ¿Ok? Son las bases. Generalmente siempre ocurre esto, lo que estamos viendo acá. Depende de la naturaleza,
pero de acuerdo al análisis genera esto. Por lo tanto, alcanos lineales son separadas regularmente por 14 unidades de masa, generalmente, ¿ok? El ion molecular es intenso para cadenas cortas, son como tips, ¿ok? Y disminuye al aumentar la longitud de la cadena, aunque siempre se pueden medir. Un espectro de masa va a ser de esta forma, ¿ok? Por lo tanto, el pic de mayor tamaño es nuestra molécula, nuestro pic base. Y si nosotros conocemos la masa de este, podemos buscarla al lado izquierdo de la molécula, ¿ok? ¿Qué pasa con alcanos ramificados? Vamos a tener otro tipo de espectro, ¿ok? Generalmente, ¿qué ocurre acá? Dice, dan las mismas secuencias de máximos que los alcanos lineales, se producen efectos similares a los anteriores y se favorece en este caso los alcanos ramificados, las rupturas que dan lugar a un catión más estable, ¿ok? Lo mismo que en química orgánica, la estabilidad de la molécula. Generalmente, si es que recuerdan, más estable en carbocationes si es terciario, secundario y primario, ¿ok? Por lo tanto, al momento de fragmentar una molécula o un alcano ramificado, ocurre de la misma forma, se da prioridad a esto. Y B, da lugar a un fragmento radicalario mayor. La intensidad del ion molecular en este caso es menor que los alcanos lineales y disminuye con el grado creciente de la ramificación en alcanos muy ramificados principalmente. ¿Ok? ¿Qué ocurre con los cicloalcanos? Un poco más complejo. ¿Ok? En cicloalcanos pueden ocurrir tanto rupturas homolíticas, heterolíticas y rearreglos o transposiciones McLafferty. ¿Ok? Y también se comportan de manera análoga. Por ejemplo, la molécula pesa 168, esa es la masa molecular, por lo tanto nuestro pic base va a estar acá, en 168. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta que estos dibujitos que están acá, se llaman patrones de fragmentación, ¿ok? Todas las espectros van a tener patrones de fragmentación. Sin embargo, si nosotros trabajamos en un laboratorio de análisis de cierto tipo de sustancias psicoactivas, nosotros podemos tener protocolos de patrones de fragmentación, ¿ok? Yo no les pido, para que no se asusten, yo no les pido que se aprendan esto, ¿ok? Pero que lo lean, porque probablemente, a lo mejor mañana vamos a hacer ejercicio de esto, ¿ok? Hay que tenerlo en cuenta. Pero yo no les puedo pedir a ustedes que se aprendan esto si a veces la misma gente que puede llevar 3 años trabajando no se lo sabe. Y usan tablas para esto, ¿ok? Bueno, alquenos cíclicos ocurre lo mismo. Tenemos patrones de fragmentación, tenemos nuestro alqueno cíclico, que es un alqueno monosustituido que tenemos acá, que tiene un peso de 98, y sin embargo se generan diferentes fragmentaciones típicas para este tipo de compuestos. Tenemos en 70 una fragmentación que corresponde a la siguiente unidad, ¿ok? La fragmentación que se produce en el alqueno, ¿ok? Tenemos otra unidad de masa 42 que tenemos alrededor de acá, que se refiere ¿a qué? Al enlace lípico que tenemos, ¿ok? Tenemos otra unidad también en 41, que es una ruptura de qué tipo? Hablábamos de hemolítica y heterolítica, ¿cierto? Bueno, lo que quiero que tengan claro que qué tipo de rompimiento genera un carbocatión o un compuesto catiónico, ¿ok? Pero bueno, lo tenemos acá también en 41 y pertenece a la unidad que se genera de esta forma, ¿ok? Existen protocolos y estos son los protocolos típicos para ciertos tipos de compuestos. ¿Qué ocurre con los éteres aromáticos? ¿Ok? Lo mismo, tenemos una molécula acá, de naturaleza aromática, disustituida, con un peso molecular de 138. ¿Qué tenemos acá? Y tenemos diferentes fragmentos que corresponden principalmente a subunidades o patrones que se generan. Por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta también acá, algo que es importante, tenemos este patrón, ¿ok?
que no tiene que ver absolutamente nada con la molécula que estábamos analizando nosotros en un principio. Pero sin embargo ocurren rearreglos, que yo lo que les estaba comentando anteriormente. Tenemos una molécula orgánica de compuesto base, tenemos patrones que no son orgánicos, obviamente, por la pérdida de un hidrógeno acá, y sin embargo, transposiciones o rearreglos cíclicos que van a generar otro tipo de moléculas. ¿Ok? Por lo tanto, hay que mantener en este caso la lógica y tener experiencia de acuerdo a las fermentaciones químicas de ciertos compuestos orgánicos. Por ejemplo, yo he trabajado con masa, pero he trabajado con este tipo de estructura. ¿Ok? Que son quinolinas y isoxazoles. Yo sé de esto. ¿Ok? Porque tengo experiencia de alguna otra forma en las fragmentaciones o los patrones de fragmentaciones que ocurren en estos dos tipos de heterociclos. Pero probablemente si a mí me ponen otro tipo de estructura, una chalcona o otro tipo de estructura heterocíclica, probablemente no voy a saber los patrones de fragmentación, a no ser que los estudie, que lo investigue y que dedique tiempo a eso. ¿Okay? Eso sí me queda claro con la explicación. Por lo tanto, esto depende de la experiencia de cada persona en el análisis de cierto tipo de compuestos orgánicos. Alquenos cíclicos, ¿ok? Ocurren tipos de reacciones del tipo retro-Diels-Alder, de lo que estamos hablando, o rearreglos cíclicos en este caso. Tenemos cambios de estructura que generalmente estos rearreglos también van a variar masas, principalmente de 94 acá a 66. Otro tipo también ocurren fragmentaciones alílicas que generan también fragmentos que van a generar una retro-Diels-Alder o una reacción de ciclo de adición Diels-Alder, pero inversa en este caso. ¿Qué ocurre con los hidrocarburos aromáticos? Ocurren generaciones de iones, también conocidos como iones tropilos principalmente, ¿ok? Por lo tanto, si yo logro ver estos tipos de iones que son conocidos como iones tropilos y tienen masas características cada uno, lo más probable es que también mis moléculas que tengo presentes en mi cuerpo sean de naturaleza orgánica aromática principalmente. Así también podemos ver alcoholes cíclicos, por ejemplo, de un peso que tenemos un ejemplo acá de 74, con sus fragmentos principales como masa 58 generando el cíclico, y también rupturas del tipo homolítico heterolítico que van a generar masas diferentes, ya sea de alcoholes, en este caso de 31 que tenemos acá, carbocationes de 43 y de compuestos del tipo alílico en masas 41. Las cetonas aromáticas también ocurren fragmentaciones o rearreglos del tipo McLafferty. ¿Ok? Generalmente en las cetonas cíclicas, compuestos aromáticos sustituidos por cetona, ocurren en este caso arreglos McLafferty. Todo lo que les estoy comentando está explicado acá arriba. Finalmente, en ácidos carboxílicos alifáticos, ¿ok? Alifáticos, la energía que nosotros vamos a necesitar para la fermentación de las moléculas va a ser mayor o menor que los alquenos cíclicos. Probablemente por los dos enlaces que tengan las moléculas vamos a necesitar mayor cantidad para la fermentación, ¿ok? En este caso necesitamos menor impacto electrónico debido a la naturaleza química de la molécula alifática. Y en ácidos carboxílicos alifáticos siempre van a ocurrir rearreglos de este tipo. ¿Debido a qué? A la cercanía que tiene el grupo carbonilo con las cadenas laterales. La molécula va a adoptar una conformación de este tipo y van a ocurrir estos rearreglos McLafferty para dar un producto McLafferty, generalmente que en la mayoría de los ácidos carboxílicos alifáticos va a tener una relación masa-carga de 60. Por lo tanto, sabemos nosotros que siempre vamos a tener este tipo de rearreglo en este tipo de compuestos. ¿Ok?
Y en el caso de lo aromático, tenemos lo mismo. Sin embargo, acá lo que va a ocurrir van a ser fragmentaciones típicas que ocurren en la cadena alifática lateral del compuesto hasta llegar a un intermediario del tipo del ion propilo. ¿Ok? Acá, las moléculas, hay partes de las moléculas o ramificaciones que van a ser mucho más estables, como por ejemplo en el caso del anillo aromático, como ustedes pueden ver, no existe una fragmentación típica en estos ácidos carboxílicos aromáticos. No estamos hablando de una fragmentación típica en el enlace aromático o en el compuesto aromático en este caso, pero sí en aquellos tipos de estructuras alifáticas asociadas al compuesto aromático. Y bueno, terminamos esto con un archivo que le voy a subir, que se lo pedí a Ana, a nuestra secretaria, pero yo lo subo al sistema, ¿ok? Que es, bueno, acá salió uno solo, pero yo le voy a subir otro más. Como usted sabe, la cromatografía, o sea, no, la espectrometría de masa sirve, es una técnica que se puede adjuntar a otros tipos de técnicas. La clase pasada yo le leí la introducción de un libro, no sé si se recuerdan, unas páginas del libro del profesor. ¿Ok? En ese mismo libro voy a subir materiales PDF, que deben ser unas 7 hojas, ¿ok? Sobre técnicas de masa, de espectrometría de masa acoplada a otros tipos de técnicas, generalmente, en este caso, el GCMS. ¿Ok? Sale fundamentos, usos e interpretaciones básicas.